Y hemos creado una cosa ya absurda, el ALBA, que no va a ninguna parte, porque el ALBA está financiada por Venezuela, pagada por Venezuela. ¿Qué nos da Bolivia a nosotros o Ecuador a nosotros o qué nos da Nicaragua? ¿Y qué le damos nosotros en ayuda económica, petrolera, financiera? Es decir, estamos con una diplomacia errada y equivocada, donde el ALBA nadie la toma en serio, mientras que estamos ajenos a esos grandes escenarios internacionales. En la OEA nos hemos quedado solos también. El triunfo en Chile del candidato más lejano a Chávez hizo que su embajador en la OEA ahora siempre sea crítico al gobierno de Chávez. En Panamá, Martinelli nombró un embajador que es el que ha enfrentado a Roy Chávez permanentemente hablando de la dictadura venezolana. El embajador de El Salvador, que Chávez financió esa campaña y creían que por ser guerrilleros iban a venir a apoyarlo, el presidente Funes ha dicho: no quiero parecerme al modelo venezolano, sino más al brasileño, en una línea política de respeto a los partidos de oposición y con programas sociales. Tampoco tenemos el respaldo de El Salvador. Paraguay y Uruguay, con los cambios que ha habido, se han alejado de Chávez. Y hasta la señora ahorita del Brasil, Rousseff, dicen que fue una rodilla lo que impidió que el presidente no hiciera esta gira, pero hay otros comentarios por allí del malentendido diplomático y de las cosas que se le están poniendo oscuras. El domingo dijeron que Correa tenía el 67% de los votos y hoy se dice que las 2 o 3 cláusulas fundamentales, sobre todo las de controlar la prensa y el cambio constitucional, la gente parece que no la aprobó. Y eso molesta al señor presidente, que cree que puede manejar a los estados y a los países como maneja a la política nacional. Por eso yo creo que si algo va a ser importante en la salida de Chávez es la presión internacional. Léanse los periódicos hoy, El País, Vanguardia, Le Figaro, la Corriere della Sera, La Nación de Buenos Aires. Cualquier día que uno pasea buscando información encontrará precisamente críticas al gobierno del presidente Chávez. Bueno, hoy está la prensa mundial en primera página. Las computadoras de Raúl Reyes reafirman, y lo decía Rocío, del apoyo financiero inmenso a la FARC de Colombia. ¿Cómo se puede negar? O sea, cuando una computadora o Wikileaks, que está señalando también cosas muy importantes, dice secretos que perjudican a los Estados Unidos, se apoyan. Pero cuando hay algo como esta denuncia, se niegan y dicen que nada tenía que ver. Yo por eso creo que, para ser también corto en el tiempo, porque ustedes tienen ahora las preguntas y viene María Teresa, creo que tenemos la oportunidad de esa presión internacional. Por supuesto que la oposición tiene que jugar también en los escenarios internacionales. Ojalá que pudiéramos crear, y yo le propongo a Primera Justicia, una especie de gabinete de sombra diplomático internacional. Los ingleses, cuando pierden las elecciones, el partido que pierde organiza un gabinete de sombra, con un ministro de Petróleo, un ministro de Relaciones Exteriores, un ministro de Educación, o sea, igualito por en la oposición, que le va haciendo seguimiento a todo lo que el gobierno hace. Ojalá y tuviéramos un equipo de seguimiento internacional. ¿Qué estamos haciendo con los acuerdos firmados, con los tratados que se hacen, con las ayudas que se dan, los juegos diplomáticos, los contratos secretos que se están haciendo en materia petrolera? 10.000 millones o 20.000 millones de dólares hace poco a la China, que está endeudando el país por 40 o 50 años en materia petrolera. Debemos hacer un seguimiento cercano a la política exterior del gobierno. Y él sabe que por la vía internacional se va a quedar solo. Por eso es importante esta diplomacia paralela de ir informando al mundo lo que está pasando, que sepan lo que se sucede en Venezuela, que la jueza Fiuni, que es un caso simbólico, el caso de los prisioneros, los diputados que no pudieron integrarse, los juicios amañados, eso es parte de esa presión internacional. Estamos en la era de la injerencia internacional y Venezuela necesita esa vigilancia internacional. Por eso cualquier materia tan importante en política exterior hay que seguirla trabajando. Ojalá que volvamos a esa nueva diplomacia, que volvamos a los nuevos enfoques que siempre teníamos, que evitemos esos escándalos diplomáticos en muchos lugares y sobre todo que tengamos una nueva camada de diplomáticos serios, responsables, mujeres y hombres, que le den dignidad a Venezuela. La diplomacia siempre existió. Ya en Tucídides nos habla de las misiones diplomáticas griegas.
Los primeros embajadores fueron con Venecia, cuando se nombran misiones permanentes, pero es a raíz de 1919, con la Primera Guerra Mundial finalizada, y 1945, con la creación de la ONU, que hay una intensa diplomacia bilateral y multilateral. Venezuela siempre ha tenido una excelente diplomacia, una creación de pensamiento, una elaboración de doctrinas, y ahora que hasta el constitucionalismo se ha hecho internacional, porque ya hay normas constitucionales que impregnan a cualquier país, también tenemos que tener esa nueva diplomacia. Así, amigas y amigos, termino con una frase de una muchachita de Túnez, que cuando empezó la revuelta, por cierto, es interesante observar que allí no se han quitado su forma de vestir, porque es una democracia particular que hay que respetar. No hay que imponer modelos. Muchachas y muchachos quieren democracia y libertad. Desde el primero que se puso incendiándose al estilo Bonzo con gasolina, pedía trabajo porque era profesional y ese gobierno era un corrupto. Gracias a Wikileaks había salido la inmensa fortuna de Ben Ali y lo de su esposa, que hasta yéndose se llevó unos lingotes de oro con ese asedio al erario público. Importante ahora, están siguiendo las fortunas de esos dictadores y aquí habrá que seguir las fortunas también a nivel internacional con especialistas de esos bancos ocultos donde están los dineros que no son del pueblo. Hace unas noches decía el presidente Chávez, ¿dónde están los 300.000 millones de dólares de Gaddafi? Parece que alguien le habló el palto y dijo, no, de Libia, porque ese es el problema. Esos dineros son a nombre de los jefes de gobierno o de los que están cerca de él. Tantas cosas que tendremos que hacer, entre eso seguir y traer de nuevo esos dineros para que el pueblo pueda disfrutarlos. Y termino con esa frase de esa niña que decía, no importa que estos dictadores nos destruyan nuestros jardines, no importa que corten todas las flores, tarde o temprano va a llegar la primavera. Y aquí también nos va a llegar la primavera. Muchas gracias.